Bueno, en este ejercicio nos dan una función f de x y nos piden dos cosas. Calcular el parámetro a para que esta función tenga una asíntota horizontal en y igual a -1 y luego un estudio de crecimiento con extremos relativos, que son máximos o mínimos. Bueno, en el primer apartado lo que hay que tener claro es el concepto de asíntota, ¿no? En ese caso, si yo tengo un sistema, ¿no? Un sistema XY, y tengo mi plano, y en este plano yo tengo mi función. Para entender bien lo que es una asíntota horizontal, es cuando una función tiende a infinito o a menos infinito, tiene como un techo o un suelo en una horizontal. Es decir, si tuviese una asíntota horizontal en y igual a -1, es decir, en y igual a -1, que estaría por aquí, por ejemplo, pues yo tendría digamos, un límite, ¿no? Como un suelo o un techo, según lo vea. Es decir, podría ser, por ejemplo, así, para que lo entiendas, o podría ser, por ejemplo, así, ¿no? ¿Ves? Entonces, aquí, te lo voy a poner aquí el concepto para que lo tengamos claro, ¿no? Cuando la x tiende a infinito, la función tiende a -1, ¿no? Que está aquí. La función tiende a -1, que cuando digo la función es el valor de y, realmente. Y aquí lo mismo, ¿no? Cuando la x tiende a menos infinito, la y o la función tiende a -1, ¿no? Voy a borrar aquí un poquito. Tiende a -1. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Es decir, en ese -1 yo tengo como una horizontal a la que tiende, pero nunca llega la función. ¿De acuerdo? Realmente lo que está sucediendo, para resolver el apartado A, yo tengo que calcular el límite cuando x tiende o bien a infinito o a menos infinito de la función, que es ax cuadrado menos 3 partido x cuadrado menos 5, ¿no? Y yo sé que cuando se da ese límite, cuando la función tiende a más infinito o menos infinito, llega a qué valor. ¿A qué valor tiende? Pues tiende a -1. Claro, cuando yo hago este límite, tendiendo x a infinito o a menos infinito, esta expresión de aquí, realmente el -3 y el -5 no afectan, porque ante un infinito y más al cuadrado, pues esta expresión equivale a esta, realmente, cuando la x tiende a infinito. Y esto sería igual a -1. El x cuadrado se va y de aquí deducimos que la a tiene que valer -1. ¿De acuerdo? Sería el primer apartado, que ya ves que es muy sencillito. Simplemente resolver ese límite en una función polinómica. Cuando x tiende a infinito menos infinito, nos quedamos con el mayor grado, porque estos no afectan, en -3 y -5, y de ahí resolvemos. ¿De acuerdo? Y luego en el apartado B, lo primero que tenemos que hacer para hacer un estudio de crecimiento y extremos, máximos, mínimos, es hallar la derivada. La derivada de la función, ¿qué va a ser? Bueno, pues el denominador al cuadrado, x cuadrado menos 5 al cuadrado, y hacemos la derivada como si fuese u entre v, ¿no? Eso sería como decir u entre v, y la derivada va a ser, pues como hacer v cuadrado u' por v menos v' por u. ¿De acuerdo? Pues hacemos eso. V cuadrado y al opuesto, u' sería 2 ax. Bueno, en ese caso me dan el valor de a. Entonces, para no liarlo aquí, voy a borrar esto, en vez de ir arrasando la a, ya voy a poner la función con su valor de a, ¿no?
parece? Que va a ser mucho más práctico, ¿no? Ahora hasta aquí. Y venga. La función con a igual a 1 sería x cuadrado, simplemente la a es como si no estuviese, ¿no? 1 por x cuadrado, queda así, partido x cuadrado menos 5. ¿De acuerdo? Bueno, pues hago la derivada de esa expresión. Denominador al cuadrado, derivada del numerador, 2x por x cuadrado menos 5, y luego le resto, derivada del denominador, 2x por x cuadrado menos 3. ¿De acuerdo? Mantengo el denominador, x cuadrado menos 5 al cuadrado, y luego esto me queda 2x cubo menos 10x menos 2x cubo más 6x. Y esto queda pues menos 4x partido x cuadrado menos 5 al cuadrado. Esta es la expresión de f' de x. ¿De acuerdo? Con esa expresión de la derivada, lo que voy a calcular para sacar análisis de crecimiento y de crecimiento, voy a sacar dónde están los extremos relativos, es decir, dónde hay un máximo o un mínimo. ¿Por qué? Porque a la izquierda de un máximo o de un mínimo se dan los intervalos de crecimiento. Los extremos relativos, el extremo relativo se da en f' de x igual a 0, y eso se cumple en esto, ¿no? Menos 4x igual a 0, ¿no? Eso se da en x igual a 0, en ese punto, ¿no? En x igual a 0. Bueno, el punto realmente es x igual a 0 y luego llevar x igual a 0 a la función, que sería esta aquí, ¿no? Llevaría x igual a 0 aquí y me quedaría menos 3 entre menos 5, que sería 3 quintos, ¿no? Es decir, el punto es el 0, 3 quintos. Pero bueno, para hacer el análisis de crecimiento, me basta ese extremo, ¿no? Pongo aquí el 0 y tomo valores. Teniendo claro una cosa, ¿no? Cuando la derivada sea mayor que 0, significa que la función crece, y cuando la derivada sea menor que 0, la función decrece. Tomo un valor a la izquierda del 0, por ejemplo, el menos 1, ¿no? Si yo llevo menos 1 aquí, a la función, a la derivada de la función, me quedaría menos 4 por menos 1 positivo, y lo abajo estando al cuadrado positivo. Luego esto es positivo. Esto es positivo, luego esto significa que crece. Y a la derecha del 0, el 1, por ejemplo, pues arriba me da menos 4 por 1 negativo y abajo positivo. Esto es, con un 1 me da negativo, que es que decrece. Es decir, el punto en x igual a 0, esto es un máximo. Esto es un máximo, y el intervalo de crecimiento es hasta el 0 crece, y del 0 en adelante decrece. Pero ojo, teniendo en cuenta que hay dos valores que están fuera del dominio. El dominio de f de x, y esto es un matiz, el dominio de f de x es todo r menos los valores que hacen que el denominador, que ese denominador de f de x se anule, que son raíz de 5 y menos raíz de 5. ¿De acuerdo? Entonces, el intervalo de crecimiento, ¿dónde va a ser? El crecimiento va a ser de menos infinito hasta menos raíz de 5,
unión menos raíz de 5 a 0. ¿De acuerdo? Menos raíz de 5 y 0 están abiertos porque no los puedo tocar. El 0 por ser un punto, digamos, relevante, que es un punto de inflexión, donde pasa de crecer a decrecer, y el menos raíz de 5 porque está fuera del dominio. Y luego el decrecimiento sería desde ese 0 excluido porque es punto de inflexión hasta raíz de 5 unión raíz de 5 en adelante, infinito. ¿De acuerdo? Y eso sería el análisis. En el primer apartado, simplemente resolver un límite con el concepto claro de la asíntota, un límite cuando se tiene infinito menos infinito, eso me da igual porque la resolución del límite es la misma y de ahí obtenemos el valor de a, menos 1. Y en el segundo apartado, simplemente tienes que sacar la derivada y hacer un análisis con f' de x, la derivada igual a 0 para sacar el extremo relativo, en este caso es un máximo, porque pasa de crecimiento a decrecimiento, y eso te da un máximo, y luego una lectura de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pero considerando también los puntos que están fuera de ese dominio de la función.